Así era la vida según cada rango de la mafia italiana, de 1950 a 1970. En la mafia, un beso en la mejilla de tu propio jefe no significaba cariño, significaba que estabas a punto de morir. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Joe Valachi, cuando Vito Genovese besó su mejilla en la prisión de Atlanta. Este beso de la muerte le llevó a cooperar con las autoridades. La mafia italiana se inició en los Estados Unidos hacia comienzos del siglo XX, con la llegada masiva de inmigrantes italianos. Entre 1880 y 1920 llegaron más de 4 millones de italianos a Estados Unidos, algunos importando códigos de la Cosa Nostra. En la década de 1930, Lucky Luciano creó un consejo directivo del crimen para evitar guerras internas, coordina territorios y resolvía disputas. Sin embargo, todavía a mediados del siglo XX, el FBI no creía que existiera una organización coordinada, de alcance nacional, en el mundo criminal estadounidense. El primer golpe que recibió la mafia y que empezó a cambiar la percepción sobre el sindicato criminal se produjo en 1957, cuando una redada en Apalachín permitió capturar a unos 60 mafiosos del estado de Nueva York y el resto del país. En 1963, el testimonio del mafioso Joe Valachi confirmó la existencia de las 5 familias y de la comisión, y aportó otras informaciones guardadas celosamente por la mafia. En 1972, la mafia llegó al gran público mundial con El Padrino, para muchos, la mejor película de la historia. ¿Cómo era la organización de la mafia del siglo XX? ¿Cuál era el papel del asociado, el hombre hecho, el capo y el consejero? ¿Quién dirigía a cada familia criminal? ¿Qué era la comisión? En este video conoceremos todo sobre una de las organizaciones criminales más famosas de la historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Rango 1. Asociado. En el lenguaje de la mafia siciliana y estadounidense de mediados del siglo XX, un asociado era un integrante no oficial de la familia delictiva que a menudo trabajaba para ella en diferentes actividades como llevar recados y proporcionar información de interés en su vecindario, con la esperanza de ascender al nivel de soldado si cumplía con algunos requisitos, como su filiación italiana. Un asociado podía también cumplir funciones más relevantes, incluyendo la participación financiera en negocios de la mafia, sin pretender ser admitido formalmente en la organización. Y si bien podían llegar a realizar tareas cruciales para las operaciones mafiosas, si un asociado no era italiano ni contaba con ascendencia italiana, no podía aspirar a pasar de este nivel. Un asociado podía llegar a ser una figura relevante en el mundo del delito por su asociación con la mafia. Un caso conocido es el de Meyer Lansky, quien se hizo rico con sus tratos con la mafia, sin pertenecer formalmente a la organización. A diferencia de otros, un asociado podía ser asesinado sin permiso de ningún jefe. Un asociado que hubiera pertenecido a la policía o tan solo aspirado a pertenecer a algún cuerpo policial, tenía vetado el camino a convertirse en soldado de la mafia. Por ejemplo, Henry Borelli nunca pudo convertirse en soldado o hombre hecho de la familia Gambino, ya que había presentado un examen de admisión para entrar al Departamento de Policía de Nueva York. Salvatore Vitale, quien alcanzó el rango de subjefe en la familia Bonanno, después de haber sido agente penitenciario, solo pudo entrar a la mafia y ascender por el encubrimiento de su cuñado y futuro jefe, Joseph Bassino. Estando oficialmente fuera de la mafia, los asociados podían ser asesinados sin permiso de ningún jefe, lo que sí era una exigencia del Código de Honor, en el caso del asesinato inconsulto de un miembro de una familia, aunque solo fuera un soldado, la pertenencia de menor nivel. Los asociados eran presentados como amigo mío y excluidos de conversaciones sensibles. En 1963, los televidentes estadounidenses pudieron ver por primera vez a un miembro de la mafia italoamericana, Joseph Valachi, reconociendo la existencia de la organización criminal y de la propia comisión. El soldado mafioso Valachi brindó su testimonio en las llamadas audiencias McClellan, investigaciones del crimen organizado promovidas por John L. McClellan, senador de Arkansas. Este proceso expuso por primera vez públicamente las interioridades de las actividades mafiosas. A Valachi se debe la popularización de la expresión Cosa Nostra para aludir a la mafia.
Entre sus varias revelaciones, el soldado de la mafia dijo que los asociados debían ser presentados como amigos por algún miembro de la organización, aunque quedaban excluidos de cualquier conversación confidencial. Valachi había recibido el beso de la muerte por parte de su jefe, Vito Genovese, y accedió a colaborar con la justicia considerando que era la única manera de salvar la vida. Murió en prisión en 1971. Jimmy Borg era tratado como capo sin serlo. Organizó el robo de Lufthansa de $5.9 millones. Jimmy Borg fue un gángster estadounidense al que se le atribuye la realización del atraco de Lufthansa el 11 de diciembre de 1978. Ese día un grupo de atracadores robó $5.9 millones de un avión de Lufthansa en el aeropuerto Kennedy de Nueva York, el equivalente a 30 millones de 2025, el mayor robo hasta esa fecha en los Estados Unidos. Los ladrones se llevaron 5 millones en efectivo y el resto en joyas. Burr nunca pudo ser acusado por el robo, aunque las autoridades lo consideraban no solo el cerebro del atraco, sino que también había orquestado el asesinato de varios implicados para quedarse con la mayor parte del botín. En su apogeo mediático, Burke a menudo fue referido como un capo mafioso, cuando en realidad solo era un asociado de la familia Lucchese. Finalmente, las fuerzas de la ley lo atraparon en 1982, cuando lo condenaron a 12 años de prisión por el amaño de partidos de básquetbol, condena que le fue extendida después a cadena perpetua por asesinato. Murió de un cáncer en 1996. Meyer Lansky acumuló $300 millones, pero nunca pudo ser miembro formal por no ser italiano. Hyman Roth, personaje de El Padrino, parte 2, se inspiró en el mafioso Meyer Lansky antes de ordenar que lo mataran en el aeropuerto. Michael Corleone tuvo una cortesía con Roth, picándole un pastel de cumpleaños. Tal como aparece en la película, Lansky fue un delincuente estadounidense que hizo fortuna en el negocio de los casinos en la Cuba precastrista, Florida y Las Vegas. Nacido en 1902 en Bielorrusia, Imperio Ruso, en una familia de judíos polacos, Lansky emigró a Estados Unidos con sus padres en 1911, convirtiéndose después en un prominente miembro del sector criminal estadounidense y haciéndose un hombre rico. En su carrera acumuló una fortuna estimada en 1970 en $300 millones y se relacionó con notables mafiosos como Lucky Luciano y Frank Costello, lavando dinero para varias familias. Su ausencia de raíces italianas le impedían ser miembro de la mafia, pero ni falta que le hizo para hacer fortuna. Acosado por el FBI, pero en libertad, murió en Miami en 1983, a los 80 años. Rango 2. Soldado. Un hombre hecho o made man eran los términos utilizados por la mafia siciliana y de los Estados Unidos para aludir a un individuo iniciado en la organización delictiva. Los hombres hechos eran llamados soldatos o soldados y constituían la mano de obra directa de la mafia. Un soldado debía ser italiano o de ascendencia italiana y contar con el patrocinio de otro hombre hecho. Además, debía contar con la aprobación del capo y el subjefe antes de ser incorporado a la mafia por el jefe. La ceremonia de iniciación era el momento en el que un asociado se convertía en hombre hecho o miembro de la mafia. En este ritual debía jurar el código de honor y la ley del silencio u omertá, que prohibía informar sobre las actividades delictivas. A partir de ese momento tenía que hacer lo que se le ordenase, incluyendo intimidación, extorsión, violencia y asesinato. Un soldado en sus inicios podía ingresar unos $20,000 al año, más de 30 veces el salario mínimo estadounidense de 1970, desempeñando labores como chofer, cobrador o guardaespaldas. Las 3 reglas de oro al ser iniciado: no traicionar secretos, no tocar familias ajenas, no traficar drogas. Los mafiosos de la primera mitad del siglo XX consideraban que el juego, el alcohol y la prostitución formaban parte de la vida misma, no así las drogas. Como hombres que se preciaban de sus familias particulares y comunidades, consideraban que las drogas eran sucias y deshonrosas por su potencial destructivo. Una de las escenas inolvidables de El Padrino es cuando Vito Corleone rechaza el lucrativo negocio de tráfico de drogas que le propone Virgil, el turco sollozo, respaldado por la familia Tattaglia. No traficar con drogas, respetar a las otras familias delictivas y no revelar secretos eran las 3 reglas de oro que debía cumplir todo iniciado como soldado de la mafia. Las guerras entre familias existían, pero eran una decisión soberana de los jefes, que podían o no seguir la recomendación de sus consejeros. Valachi confesó ante el Senado: «Yo solo salgo y mato para ellos». Durante las audiencias de 1963 en el Senado de los Estados Unidos, Joseph Valachi reveló la existencia de las 5 familias: Bonanno, Gambino, Colombo, Lucchese y Genovese, cada una con territorio delimitado,
así como de la comisión como instancia suprafamiliar. Valachi, un soldado de la mafia, entró en pánico cuando recibió en la cárcel el beso de la muerte de parte de Vito Genovese. Fue una cadena de errores. Genovese creyó erróneamente que Valachi lo estaba traicionando, y este pensó, también equivocadamente, que un compañero de prisión tenía el encargo de asesinarlo y lo mató antes. Temiendo por su vida, Valachi resolvió hablar con el FBI y en las audiencias del Senado dijo: «Yo solo salgo y mato para ellos». Su vida realmente corría un serio peligro y estaba custodiado por 2 centenares de agentes. Joe Valachi describió el ritual de iniciación: sangre, fuego y un juramento de silencio. El primer relato conocido del ritual de iniciación en la mafia estadounidense fue aportado en 1963 por Joe Valachi, iniciado en 1930. Valachi describió su ceremonia de iniciación, presidida por el jefe Salvatore Maranzano, diciendo: «Me siento a la mesa. Hay vino. Alguien me puso un arma y un cuchillo delante. El arma era una 38 y el cuchillo era lo que llamábamos una daga. Maranzano nos hace un gesto para que subamos y decimos unas palabras en italiano. Luego Joe Bonanno me pincha el dedo con un alfiler y aprieta hasta que sale la sangre. Maranzano dice: «Esta sangre significa que ahora somos una sola familia. Vives de la pistola y el cuchillo y mueres por la pistola y el cuchillo». Aparte de la sangre y el simbolismo del arma de fuego y el cuchillo, la ceremonia implicaba el juramento para seguir el código de honor y de silencio y las reglas de la mafia. Rango 3. Capitán. Capo. Aunque a menudo la palabra capo es utilizada para aludir al líder máximo de una organización criminal, en la mafia de mediados del siglo XX designaba a un miembro de alto rango, pero subordinado al subjefe y al jefe. El capo, también referido como capitán, tenía a su cargo un grupo de soldados y seguía las órdenes del subjefe, o capo bastone, o del don, o jefe. En italiano suele emplearse la variante capodécima, que significa cabeza de 10. El capo recibía los encargos delictivos y tenía la responsabilidad de cumplirlos, con su personal de soldados asignados. Tras la redada de Apalachín de 1957, los libros de membresía se cerraron hasta 1976. La reunión de Apalachín fue una junta histórica de la mafia de los Estados Unidos, realizada el 14 de noviembre de 1957, en la casa de Joe Barbara, en Apalachín, Nueva York. El principal objetivo de la reunión era dividir las operaciones del jefe de familia, Albert Anastasia, asesinado 3 semanas antes. La policía entró en sospechas al ver tantos coches caros y de diferentes matrículas en el tranquilo vecindario y allanó la casa. Aunque muchos mafiosos escaparon por piernas hacia el bosque, unos 60 fueron arrestados e imputados. 20 recibieron condenas de hasta 5 años de prisión, pero las apelaciones las revocaron al año siguiente. El allanamiento sirvió para demostrar la existencia de una conspiración delictiva de alcance nacional, que el FBI se negaba a reconocer. La mafia tomó medidas restrictivas y cerró el acceso de nuevos soldados, medida que estuvo vigente por casi 2 décadas. Anastasia y Scalise vendían membresías de la mafia por $40,000 cada una. Si bien la mafia creía ser una organización que cumplía estrictamente con sus reglas de reclutamiento de personal, la membresía en el sindicato era muy apetecible y había personas dispuestas a pagar fuertes sumas de dinero por ella. De hecho, la principal acusación contra Anastasia y Fran Scalise, ambos asesinados por la mafia en 1957, era que vendían cada membresía por $40,000. Scalise, conocido como Don Ciccio, había sido jefe de la familia Gambino y era consejero al momento de su muerte. Tony Bender Strollo salió de casa por unos minutos en 1962 y jamás fue visto de nuevo. Anthony C. Strollo, también conocido como Tony Bender, fue un mafioso neoyorquino que ejerció como capo y subjefe de la familia Genovese durante varias décadas. Descrito por sus compañeros como melancólico, Strollo ejercía de corredor de bienes raíces como ocupación de cobertura. Sin embargo, durante la ley seca se había ganado sus galones como contrabandista y asesino. La mañana del 8 de abril de 1962, Strollo salió de su residencia en Fort Lee, Nueva Jersey, supuestamente por unos minutos, y nunca más fue visto ni sus restos encontrados. Estando en prisión, Genovese insinuó haberlo asesinado. Los capos servían de escudo entre los soldados y el jefe, manejando tripulaciones de entre 10 y 20 hombres. Un jefe rara vez daba directamente una instrucción a un soldado, utilizando siempre la línea de mando constituida por el subjefe y el capo. Los capos de la mafia del siglo XX tenían a su cargo un personal, llamado tripulación, de entre 10 y 20 soldados. Estas unidades servían de escudos protectores a los jefes, que siempre negaban su vinculación con ellas. Cuando algún capo o soldado era atrapado,
Además, el código de silencio mantenía a los jefes fuera del alcance de la ley. Rango 4. Consejero, consigliere. En la mafia del siglo XX, el consejero o consigliere era un asesor directo del jefe en los negocios de la familia y a menudo su representante en reuniones con otros grupos mafiosos. El consigliere solía ser un familiar o amigo cercano y de mucha confianza del jefe, la versión de la mafia de un estadista veterano. Se esperaba que los consejeros tuvieran independencia de criterio para dar los mejores consejos, no considerándose una insubordinación que disintieran de la jefatura. Atípicamente, el consejero de El Padrino, Tom Hagen, no era un veterano cerca del retiro, sino un listo abogado e hijo adoptivo de Don Vito. Tras retirarse, Costello seguía siendo consultado por jefes como Gambino y Lucchese. Después de que Lucky Luciano fuera condenado y deportado a Italia, Frank Costello le sucedió como jefe interino de su familia en 1937. Costello se retiró en 1957, tras sobrevivir a un intento de asesinato de su sucesor, Vito Genovese. Como pasó con Al Capone, Costello no pudo ser atrapado por sus delitos de sangre, pero sí por evasión fiscal, pasando algunos años en la cárcel en la década de 1950. Jefes de la mafia, como Carlo Gambino y Tommy Lucchese, seguían visitando al retirado Costello en su ático de Waldorf Astoria, de Nueva York, para pedir consejo. Costello, muerto en 1973, a los 82 años, terminó sus días como experto floricultor, exponiendo sus flores en ferias locales. Frank Costello colocó 25,000 máquinas tragamonedas en Nueva York y pactó con políticos. Las máquinas tragaperras fueron uno de los más productivos frentes de negocios de Frank Costello, instalando unas 25,000 en Nueva York. Ayudó a Luciano a instalar tragamonedas en Luisiana, donde hizo una negociación a dos bandas, una con el gobernador Huey Lunga y otra con el jefe criminal de Nueva Orleans, Carlos Marcello, quien se quedaba con un 10% de la recaudación. Costello se unió a Lansky para invertir en juegos ilegales en Florida y Cuba, y fue un pionero en la estandarización del sistema de apuestas entre las distintas casas corredoras. Después de que el negocio del alcohol ilegal finalizó tras la abolición de la ley seca en 1933, la reorientación hacia el juego demostró ser una decisión inteligente por parte de Costello. Rango 5. Subjefe o underboss. El underboss, stoccapo en italiano o subjefe, era el subordinado ejecutivo inmediato del jefe de la familia en la línea de mando de la mafia del siglo XX. Como segundo al mando de la familia, el subjefe supervisaba a los capos y sus tripulaciones y respondía ante el jefe por la marcha de las operaciones. A menudo era un hijo o un miembro de la familia particular del jefe, quien lo iba preparando para el relevo planificado en la jefatura o para un reemplazo inmediato en caso de una ausencia repentina del líder máximo, por enfermedad, encarcelamiento o muerte. Antes de la creación del puesto de subjefe, el jefe se relacionaba directamente con los capos. El cargo fue creado por la familia Genovese y resultó utilizado por diferentes grupos familiares mafiosos en Chicago, Detroit y otros lugares. Vito Genovese orquestó 2 asesinatos para llegar a jefe, pero terminó preso 10 años. Vito Genovese lideró la familia de Lucky Luciano, que fue renombrada en su honor por el FBI en 1957. Ese año Genovese ordenó 2 asesinatos de alto perfil, cuando competía por el título de capo di tutti capi, o jefe de jefes. Logró matar a Albert Anastasia, pero Frank Costello sobrevivió, aunque se retiró. Inmediatamente después, Genovese convocó una cumbre de la mafia para consolidar su poder, pero la policía registró la reunión y su encubrimiento duró poco. En 1959, su jefatura se vio truncada por una condena a 15 años de cárcel por tráfico de drogas. Estaba en prisión en 1963 cuando Joe Valachi inició su colaboración con el FBI y ya no saldría en libertad, muriendo encarcelado el 14 de febrero de 1969, a los 71 años, víctima de un ataque cardíaco. De la Cruz recibió 22.500 acciones a cambio de paz laboral y fue condenado por evasión fiscal. Aniel O'Neill de la Cruz fue un capo de la mafia que ascendió a subjefe de la familia de Carlo Gambino, cuando éste decidió apartar de la subjefatura a Joseph Biondo. Entre las especialidades de la Cruz estaban el chantaje y la extorsión, y así logró que la empresa Yankee Plastics Company de Nueva York le hiciera titular de un paquete de 22.500 acciones por valor de más de $112,000 a cambio de paz laboral. En 1973, De la Cruz fue sentenciado a 5 años de prisión por evasión fiscal y al pago de una multa de $15,000. Estaba en prisión en 1976 cuando Gambino murió de un ataque cardíaco y nada pudo hacer para evitar que Paul Castellano ascendiera a la jefatura de la familia. Antes de morir, Gambino ya había optado por Castellano como sucesor,
por su mejor perfil para los negocios de cuello blanco. Castellano ratificó a De la Croce como subjefe, otorgándole un espacio en los negocios tradicionales de extorsión, robo y usura, pero las relaciones entre los dos mafiosos ya no volverían a ser las mismas. Anielo De la Croce se disfrazaba de sacerdote católico para burlar a la policía. Siendo adolescente, Anielo De la Croce trabajó como ayudante de carnicero, pero los ingresos eran escasos, por lo que decidió dedicarse al delito, recibiendo su primer carcelazo por robo menor. A menudo andaba por Manhattan disfrazado de sacerdote, haciéndose llamar el Padre O'Neill, para atraer incautos y confundir a los delincuentes rivales y a la policía. Se afirma que incluso cometió un asesinato vestido de cura. También se dice que tenía un doble, al que utilizaba para camuflar su actividad delictiva. Su nombre casi significa en italiano, pequeño cordero de la cruz, pero el hombre estaba lejos de ser un corderito crucificado. Un agente federal que lo conoció dijo: «Le gusta mirar al rostro de una víctima, como un ángel oscuro en el momento de la muerte». En julio del año 1985 se declaró no culpable en el juicio de la Comisión de la Mafia, pero murió de cáncer 5 meses después, a los 71 años. Rango 6. Jefe. El jefe de una familia criminal de la mafia siciliana e italoamericana del siglo XX era el máximo responsable de las decisiones de la organización. Era la última instancia para admitir a un nuevo hombre hecho soldado y tenía la facultad de ascender y degradar a su personal y de ordenar asesinatos dentro y fuera de la familia. Estando incapacitado o encarcelado, mantenía su consideración de jefe, aunque nombrara a un interino para dirigir las actividades de la familia criminal. Algunas familias utilizaron, oficial o extraoficialmente, los cargos de jefe de frente y jefe de calle como escudos de protección del jefe máximo. Solo un jefe de familia podía presidir la comisión, y en ese caso era llamado jefe de jefes. Conocidos jefes de familia que ejercieron gran influencia sobre la comisión en el siglo XX fueron Lucky Luciano, Vincent Mangano, Joseph Bonanno, Frank Costello, Vito Genovese, Carlo Gambino, Joseph Colombo y Carmine Persico. Frank Costello fue visto por 30 millones de estadounidenses en las audiencias que Fauber. En 1949, la Asociación Municipal Americana, representante de más de 10.000 ciudades estadounidenses, solicitó al gobierno federal combatir la creciente influencia del crimen organizado. El senador de Tennessee, Stess Kefauver, preparó una resolución para crear un comité especial de investigación que trabajó en el asunto durante 15 meses, reuniéndose en 14 grandes ciudades del país para escuchar testimonios en sesiones abiertas. Se estima que 30 millones de televidentes sintonizaron las sesiones en directo en marzo de 1951, en las que Frank Costello testificó con su traje a la medida y pelo bien cortado y peinado, convirtiéndose en un referente del jefe mafioso de mediados del siglo XX. Joseph Bonanno fue secuestrado por su propia familia tras conspirar contra la comisión. Joseph Bonanno fue un jefe de familia que vivía discretamente y su visión estratégica le permitió hacerse rico y sobrevivir. Invirtió su dinero en negocios legales para morir en su cama en 2002, a los 97 años. En 1963 fraguó un complot para matar a los líderes de la comisión y apoderarse del órgano, pero el plan fue descubierto y tuvo que huir a Canadá. Regresó a Nueva York en 1964 y fue secuestrado por hombres de su tío abuelo Stefano Magadino, pero escapó. A partir de allí vivió en peligro hasta que decidió trasladarse a Arizona para poner tierra de por medio. La esposa de Vito Genovese reveló que el mafioso ganaba $40,000 semanales en actividades ilegales. Las esposas de los mafiosos del siglo XX, la mayoría de ascendencia italiana, solían ser mujeres discretas y tradicionalistas, que cuidaban de sus esposos e hijos, sin preguntar mucho de dónde provenían los ingresos familiares. Una excepción fue Anna Genovese, esposa divorciada de Vito Genovese, que reveló las actividades delictivas de su exmarido, señalando en un tribunal de Nueva Jersey que el mafioso ingresaba hasta $40,000 a la semana en juegos ilegales. Carlo Gambino vivía como un abuelo modesto para evadir al FBI. De corta estatura, nariz prominente y casi siempre con una sonrisa que desarmaba a sus enemigos, Carlo Gambino fue uno de los jefes más poderosos y respetados de la mafia italo-estadounidense entre las décadas de 1950 y 1970. Acosado por el FBI, aunque nunca pudo ser incriminado, vivió modestamente sus años finales y siempre tenía tortas y café para ofrecer a los agentes del buró que lo visitaban. Murió en 1976 a los 74 años, siendo la cara más reconocida de la mafia de Nueva York. Rango 7. La Comisión. En la mafia del siglo XX, la comisión era el órgano de resolución de las disputas que se presentaban entre las familias criminales,
No era un organismo ejecutivo que se involucrara como un nivel de mando en las actividades regulares de las familias, las cuales tenían autonomía para desarrollar sus operaciones. Una de las principales funciones de la comisión era asegurar la territorialidad, cuidando de que una familia no invadiera el territorio asignado a otra para el desarrollo de sus actividades ilícitas. La redada de Apalachín en 1957 obligó a J. Edgar Hoover a reconocer la existencia de la mafia. Si bien la mafia llegó al primer plano entre el público estadounidense en 1951, durante las audiencias que Hoover, de las que salió prácticamente ilesa, recibió un golpe notable en 1957, durante la redada de Apalachín. En este operativo, las fuerzas de la ley atraparon a cerca de 60 mafiosos y procesaron a 20. Aunque los líderes mafiosos capturados superaron sus procesos legales en las apelaciones, Apalachín marcó el momento en el que el director del FBI, J. Edgar Hoover, tuvo que reconocer que la mafia era un sindicato criminal con penetración nacional. Creada por Lucky Luciano en 1931, incluía a las 5 familias de Nueva York, más Chicago y Buffalo. La comisión fue creada en 1931 por Lucky Luciano como instancia de alzada para dirimir las diferencias entre familias. Después de la guerra de Castellamarese, desastrosa para la mafia, llegó a incluir a las 5 familias de Nueva York, más las de Chicago y Buffalo. Durante la guerra de Castellamarese se enfrentaron, entre febrero de 1930 y abril de 1931, en Nueva York, las familias de Joe Masseria y Salvatore Maranzano, con un costo de 50 muertos, incluyendo mafiosos y civiles. Maranzano ganó la guerra, pero 5 meses después fue asesinado por Luciano. Solo la comisión podía autorizar el asesinato de un jefe o aprobar la sucesión de liderazgo. Un jefe de familia que, según la comisión, hubiera cometido faltas merecedoras de la muerte, podía ser condenado, y su asesinato encargado por el mismo organismo a un asesino profesional. Masseria había sido asesinado por Lucky, su propio capo, en abril de 1931, previo acuerdo con Maranzano, pero después Luciano asesinó también a este, tomó el poder y creó la comisión. La comisión también recibió la facultad de aprobar las sucesiones en las jefaturas de las familias. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre cómo era la vida según cada rango de la mafia italiana de 1950 a 1970. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.